Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Marcelo Alarcón, un hombre que tuvo que vivir dos experiencias muy duras para encontrarse con Dios y renovar su vida junto a Él. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Marcelo Alarcón tiene 59 años, es de nacionalidad chilena, oriundo de la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. Está casado con Ruth hace 14 años y tienen 4 hijos, Daniel, Violeta, Marcelo y Agustín. Marcelo es adventista de cuna. Tuvo una infancia muy linda, pero lamentablemente vivió la separación de sus padres, por lo que se mudó a la ciudad de Santiago y esto causó que se alejaran de la iglesia. Con el pasar de los años, Marcelo realizó su vida y fue padre de un varón. La madre de su hijo tuvo problemas de cáncer uterino, por lo que fue un proceso muy duro para ambos. Tiempo después, él fue diagnosticado con cirrosis hepática autoinmune y le realizaron un trasplante de hígado. Hoy conoceremos el testimonio de Marcelo Alarcón. Quédate en Identidad. ¿Entiendes los planes y el propósito que Dios tiene para tu vida? Hoy tenemos en Identidad un nuevo protagonista. Él es Marcelo Alarcón para conversar un poco al respecto y por supuesto, él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Marcelo, qué placer tenerte aquí en Identidad. Nosotros felices de tenerte, Marcelo, gracias por ser parte del programa, felices de que seas parte de Identidad con nuevas historias, más testimonios que nos llenan el corazón. Cuéntanos, estimado Marcelo, ¿desde qué parte de Chile te encuentras? ¿A qué te dedicas? Queremos conocerte de cómo estás actualmente. Estoy en Chillán, hace casi 20 años que me vine desde Santiago, pero siempre he estado vinculado al sur. Y bueno, en este momento estoy dedicado a hacer comercio, ¿cierto? Tengo una pequeña pyme chiquitita que distribuimos productos para celulares. Excelente. Tengo entendido que junto a tu esposa participan del ministerio RMC. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste este ministerio para quienes de pronto están escuchando este término, a qué se refiere, en qué consiste y bueno, el rol que hacen allí a través de este proyecto. Bueno, RMC es un ministerio que ahora pertenece también a la iglesia. Partió como un ministerio aparte, ¿ya? Pero RMC significa reavivamiento de matrimonios en Cristo. Entonces, o reencuentro de matrimonios con Cristo. La idea de este ministerio, ¿cierto?, es afianzar y afirmar más la relación matrimonial, esta institución que ha estado siempre, ha sido atacada por el enemigo, ha estado permanentemente en tela de juicio, siempre ha habido se ha desarmado, y considerando que es la base fundamental de la sociedad, estamos trabajando para poder ayudar, ¿cierto?, a otros matrimonios, con diferentes tips. Hay momentos reflexivos, hay momentos espirituales, hay momentos de juego. Hay un montón consiste en muchas sorpresas a lo largo de todo el programa. Es un programa que consta de 3 episodios. Un domingo, un fin de semana completo y un sábado que se hace el cierre. Nosotros dentro de RMC, con mi esposa, porque todos los trabajos que se hacen en pareja, en matrimonio. Hacemos regalitos, se llama el departamento, que estamos encargados de hacer
todos los chichecitos, los regalitos que se entregan en cada momento a los invitados. Todos los Y detalles. ¿Sí? además somos banditas. Soy el director de bandita y mi esposa es la directora de regalitos. Ahí de la música. Bueno, realmente es una bendición este proyecto de, bueno, renovación, reencuentro de matrimonios en Cristo, donde realmente es un proyecto maravilloso, como bien dice Marcelo, que fortalece estos lazos de esta unión tan destruida por el enemigo de Dios también. Entonces, bueno, es una linda oportunidad de quienes han tenido la oportunidad de participar o quienes les gustaría también participar, que visiten www.encuentraunaiglesia.org, busca la iglesia adventista más cercana a tu hogar y nos contactes también, por supuesto, para que participes junto a tu esposo, junto a tu esposa, porque realmente hace la diferencia. Y no vamos a mencionar más porque estamos dando muchos spoilers, como se dicen, pero la experiencia es maravillosa. El encuentro es muy significativo también para los matrimonios y por eso quería allí consultarte y dar este espacio también en tu testimonio, en tu historia, debido a que estás aquí, claro, debido a que estás allí apoyando actualmente en este proyecto. Estimado Marcelo, quiero que vayamos un poco atrás en tu historia, en tu infancia. Tengo entendido que si bien conociste al Señor en Cuna Adventista, cuéntanos lo que sucedió allí, el quiebre precisamente en esta misma línea que venimos conversando y cómo eso perjudicó también infancia, adolescencia o más adelante, Marcelo. Nosotros nacimos en Cuna Adventista. Mi padre le entregó el mensaje a mi madre siendo una católica, pero de esas pechoñas que dicen, ¿cierto? Que son súper comprometidas con la Iglesia Católica, pero ella comprendió y entendió el mensaje adventista y fue fiel hasta su muerte. Y el asunto es que mis padres se separaron. Entonces yo me tuve que ir a vivir solo a Temuco, y ahí un pájaro solo de los 12 años, ya mi madre nos escribía un montón de cartas grandes, pero uno no las lee todas a esa edad. Y anduve perdido, perdí el camino. Y fue espantoso para mí porque cometí muchos errores, cometí muchas faltas y estuve podrido, como podría decirlo, en el mundo. Cometí muchos errores, por eso tengo que pedir muchos perdones, principalmente al Señor. Bueno, después vamos a conversar respecto a esa experiencia que yo tuve con mi Señor. Entonces, después, ¿cómo volví yo a la iglesia? Mi hermano mayor, Pablo, Peter le decimos todos en la familia, él me dijo una vez, el Señor te ama, me dijo. Y Él te va a llamar con dolor. Cuando te llame, te va a llamar con dolor. No esperes ese momento, me dijo. Entrégate antes, vuelve al Señor antes, tú conoces los caminos, pero uno es porfiado. Sí, bueno, lamentablemente como seres humanos somos testarudos también y en nuestro corazón, aunque siempre sentimos la necesidad de Jesús, de Dios, hacemos oídos sordos también, como se dice por allí. El enemigo también se encarga de distraernos también, de que nos alejemos del Padre Celestial. Y en el año 2003 tú pasas por una situación allí importante que también trastoca la vida también familiar, matrimonial. Cuéntanos, Marcelo, lo que sucedió y cómo marcó también esa parte importante en tu vida. Mi compañera de vida en ese momento le dio un cáncer. Tuvimos un hijo, ¿ya? Y en ese momento el hijo tenía 4 años. Y a ella le dio un cáncer, se lo trató, un cáncer uterino, cervicuterino. Y ella se lo trató, estaba súper bien, pero sentía un dolor en la boca del estómago y siguió tratándose. Ya el cáncer, según los médicos, había desaparecido de la parte donde estaba. Pero ella sentía un dolor y la verdad de las cosas es que era una metástasis que tenía en el retroperitoneo. Ese fue el diagnóstico. Y estuvimos con el médico y el médico le preguntó a ella,
si había algo más que hacer después de la quimioterapia y de extirpar esa parte. No, le dijo el médico, no hay nada más que hacer en forma fría. Y bueno, a todo esto ella se fue a hacer el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, pero ella quiso hacérselo hospitalizada. Se hospitalizó en una clínica, eh, nos pusieron una cama al lado para que yo pudiera acompañarla día y noche, y estuvo muy mal. Y de repente me llaman. Yo me fui una noche a quedar a la casa porque había llegado mi hermano del sur, esto estoy hablando en Santiago. Y llegó mi hermano y ya yo fui a recibirlo, a estar con él esa noche. Y me llaman como a las 4 de la mañana, recuerdo, que ella estaba agonizando. Estaba hiperventilando, pero estaba agonizando. Entonces partí a la clínica, partimos y yo estuve viéndola, ella estaba mal, estaba ya muy mal. Y yo parto de una de las piececitas que hay siempre que tienen unas salas de espera o para que estén la noche ahí los que acompañan a los pacientes. Y después de muchos años, yo recuerdo que hablé con el Señor. Le dije, Señor, si tú existes, si tú me escuchas, si tú estás ahí, dámela con vida unas 2 semanas más lúcida. Porque ella era como la matriarca, entonces en la familia de ella era la que tomaba los hilos y manejaba las situaciones. Entonces habían situaciones pendientes que iban a ser perjudiciales para mi hijo y para mí. Entonces yo hice ese pedido, esa oración, hablé con el Señor. Fue una conversación directa con Él. Y yo le dije, Señor, si tú me concedes eso, si tú me estás escuchando, yo me entrego a ti. Yo nunca me había bautizado, porque yo recuerdo que antiguamente nos podíamos bautizar después de los 12 años, ¿verdad? Entonces, volví a la habitación y ella abrió los ojos y se estaba recuperando. Y se recuperó así, en un instante, Ángela. Fue sorprendente. Y estuvo lúcida 1 mes. Y yo partí a la iglesia. Y le dije a mi hermano que estaba en la iglesia, a mi otro hermano mayor, él estaba en esa iglesia central de San Isidro, en Santiago, y estaba Pastor Zambra. Y le dije, Pastor, estoy listo. Porque yo conocía la doctrina, yo fui criado, entonces no tenía nada más que bautizarme, meterme al agua. Le dije, ya, doctor, al agua, tengo un compromiso con el Señor para poder criar a mi hijo dentro de la iglesia, para poder ser salvo, para que mi hijo se pudiera volver a encontrar con su madre. Es impresionante, Marcelo, cómo el Señor siempre allí te buscó. Si bien desde tu niñez había un leve conocimiento, allí tal vez hubo esa ruptura y te alejaste de Dios, pero siempre el Señor está allí llamando y se instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra. Y eso marca una diferencia y se nota en tu vida de cómo se cumple esa promesa, y lo hemos visto aquí en Identidad, en tantas historias, de que en la niñez algo enseñaron, alguna semilla había, algunos momentos en la iglesia, y eso empieza a marcar en nuestra vida, y el Señor no nos deja, no nos suelta y sigue insistiendo. Y en este contexto, esta situación de lo que sucedió en el año 2003 permitió no solo, de que tu esposita en pleno lecho de muerte aceptara a Jesús, en esa lucidez que clamaste a Dios que tuviese, que ya aceptara también esa motivación para que Marcelo, necesito entregar mi vida a Jesús mediante el bautismo, y se hiciese eso una realidad, pensando en tu hijo en ese momento que tenía 4 añitos, para enseñarle en los caminos de la fe. Pero claro, bien dices tú, estamos en este caminar, cometemos errores, pero siempre debemos estar tomados de su mano. Y recientemente sucedió algo con respecto a tu salud, te descubrieron una cirrosis hepática autoinmune. Cuéntanos lo que sucedió y cómo Dios también allí se manifestó en tu vida, Marcelo. Era muy grave, porque yo después comprendí que era grave, porque me pasaban siempre a la sala de reanimación en el hospital.
En las clínicas no me aceptaban acá en Chillán porque me mandaban para allá, decían que era muy grave, no se comprometían. Entonces el médico le decía, mi señora, despídanse porque no sabemos si pasa esta noche. Bueno, al final un médico logró atinar y decirnos que nos fuéramos a un hepatólogo. Y al final de cuentas volví a Chillán con la historia del hepatólogo. El hepatólogo reconoció que había una cirrosis hepática y algo había que hacer. Me dio 3 meses de vida en Santiago, en el Hospital Clínico de la Chile. Me dijo, 3, 4 meses más usted no tiene. Bueno, yo me vine así desanimado, pero el Señor tenía otros planes para mí. Yo de eso puedo dar fe con seguridad, porque yo llegué acá, me transfirieron a Concepción, llegamos a un equipo de patólogos, la doctora me puso inmediatamente en la lista nacional de trasplantes y al año y medio estaba trasplantado. Esperé un año y medio. Ella esperó un hígado bueno porque había tenido varias oportunidades de hígados compatibles, pero ella quería un hígado bien bueno para usted, porque yo podía esperar un tiempo más, porque ya tenía ligadas las varices en el esófago, un montón de veces endoscopía para ligar las varices. Y, y el Señor me dio esa oportunidad, llegó, yo temblaba de susto, porque nunca había sido operado en mi vida, y esta era una operación, yo no sabía qué tan grande, era una operación de 6 horas, que se transformaron en 12, 14 horas, porque hubo unas complicaciones con mi hígado que estaba demasiado dilatado, muy grande. Entonces la cavidad era muy grande y el otro hígado no quedaba bien porque era un hígado normal, de acuerdo a mí, pero de acuerdo a mí normal. Pero quedaba medio extraño y es una operación súper grande. Yo no me diga. Bueno, el asunto es que yo salí de la operación, cuando salí de la operación me pusieron en un coma inducido, entubado. Y en esos momentos, en esos días que yo estuve entubado, yo tuve una experiencia fantástica. Realmente, literalmente fantástica, porque yo no sé, ¿cierto? Pero un hermano de iglesia, me acuerdo, un amigo me dijo, tú, tu experiencia, me dijo, para el resto es locura. Y eso es bíblico, porque me fue revelado el mundo paralelo que existe en esta vida. Cómo los enemigos de Dios, ¿cierto? Cómo el poder del enemigo está trabajando permanentemente, en forma paralela, aquí al lado. Nosotros no nos vemos, no podemos verlo porque nuestros ojos son velados, ¿cierto? Nuestros ojos no están para eso. No nos damos cuenta, pero yo les digo a todos, existe ese mundo y está atacándonos permanentemente. Y yo estuve a punto de morirme porque yo escuchaba que mi corazón iba a hacer un paro. Entonces yo le pedí al Señor que me ayudara, que, que me ayudara el Señor, le decía yo, por favor. Y cuando yo veía esas imágenes de esa gente, ¿cierto?, que andaba con tatuaje y todo era satánico, todo satánico. Yo echaba a la gente de mi pieza, de la UCI, yo le decía que no quería que me atendieran, los remedios, los medicamentos, los botaba, los escupía, porque después me sacaron la intubación y me empezaron a dar unos medicamentos vía oral y yo los escupía porque decía que eso era veneno, que todo eso era parte de Satanás. Y fue una alucinación, pero tremenda. Yo pude ver a las personas que oraban, Ángel, pude verlos. Yo recorría pasillos y veía que había gente que estaba inclinada orando. Y una noche, la más terrible, yo me estaba muriendo. Se me achicó, yo tuve esa experiencia, se me achicó toda la pieza y yo estaba respirando profundamente y estaba reclamándole al Señor, Señor, por favor, no, que yo quiero seguir viviendo. Y después estaba tan cansado que decía, bueno, Señor, si no voy a poder vivir, sálvame, que mi salvación sea efectiva. Bueno, de repente yo miro los pies de mi cama
y había un viejito de bigotes anchos, con un sombrero, que oraba. Yo escuchaba el murmullo, pero oraba y esa oración, Ángela, era pero potente. Yo sentí que era lo más potente que existía. Fue potente. Entonces, porque yo sentí que esa oración era muy potente, era una oración, pero súper fervorosa. Y al otro día, mi esposa llega a verme y yo le cuento esa experiencia. Y ella me abre así unos ojos. Me dice, mi papá me contó que anoche él soñaba que tú te morías, me dijo. Y discúlpame, porque yo me emociono mucho porque fue una experiencia muy fuerte. Me dijo, mi papá soñó que tú te morías y se bajó de la cama y se puso a orar, me dijo, a esa hora. Y oró con mucha fuerza y le pedía al Señor, le reclamaba que por qué había permitido que me trasplantaran un hígado, que habían logrado eso. Y fue una tremenda operación y gente que esperaba para que yo me muriera, que había tenido ese sueño, que soñaba que un viejito oraba a los pies, pero que esa oración era más poderosa que todas. Y ella me dice que su papá, y me abrió un ojo grande, así, me dijo que mi papá me contó que anoche soñó que tú te morías y que él se arrodilló y le clamó al Señor y le reclamó, ¿por qué permitiste, le decía, que fuese operado, que llegara un hígado nuevo para él y ahora se va a morir? No tiene sentido. Y para mí esa oración, y ese viejito era mi suegro, el papá de ella, y esa oración a mí me dejó marcando. Y yo tuve esa experiencia con el Señor para poder explicarle a la gente que en realidad hay que estar siempre con mucho cuidado con respecto a las cosas, porque todo está dirigido por el enemigo, lo de afuera está dirigido por el enemigo para poder engatusarnos, para poder engañarnos. Entonces, de ahí en adelante yo tuve un nuevo compromiso con el Señor, con mi esposa, con mi familia, con mis hijos. Para mí fue espectacular, fue algo fantástico y fue algo poderoso y fuerte en mi vida, que me llevó a poder trabajar para Él con más ahínco. Totalmente. Confiar y creer que tenemos un Dios vivo, real, fuerte, todopoderoso, que vivimos en un gran conflicto que nuestros ojos finitos no alcanzan a ver, pero entender, comprender que tenemos a nuestro Jesucristo de nuestra parte, a los santos ángeles de Dios también luchando con nosotros, nos invita a nosotros a perseverar también. Y yo quiero agradecerte, Marcelo, por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado parte de tu historia, y quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado de 30 segunditos a quienes están viendo, escuchando tu testimonio. ¿Qué les dirías a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir? Marcelo, para cerrar tu capítulo. Si alguna vez conocieron a Cristo, o si en algún momento alguien ha escuchado de Cristo, que se entreguen a Él. No esperen pasar por experiencias horribles, horrorosas, para poder estar a cuentas con Él. Y a los que están, ¿cierto?, dentro de los caminos del Señor, que no desmayen, que no se descuiden, porque el enemigo trabaja segundo a segundo. Amén. Muchas gracias, Marcelo, por esa invitación final también a estar atentos a nuestro entorno, a tener claro nuestros planes, nuestros propósitos en Cristo Jesús, cumpliendo la misión. Y si estás allí en el valle de la indecisión, estás conociendo a Jesús, decide por Él. Hoy es el día de tu salvación. El Señor te está esperando con los brazos abiertos, porque hay vida eterna esperándote. El Señor desea que vivas vida en abundancia con Él, por Él y para Él. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.